Bienvenido a este capítulo de reprogramación mental, donde vamos a entender juntos cómo es esto de reprogramar tu mente, en qué consiste y sobre todo para qué sirve reprogramar la mente. Quiero enseñarte en este video algunas técnicas sencillas de reprogramación y que tú identifiques en qué casos estás cometiendo errores y permitiendo que cosas que no te sirven, no te son útiles, te dañan, pues impacten tu cerebro y estén generando cambios importantes en tu conducta y claramente en tus resultados. Súper bienvenidos a esta cápsula de liderazgo. Si ya me has visto, estoy en redes como @coachluzma, aquí en YouTube con el mismo nombre, en todos los medios buscando generar conciencia, transformar vidas y darte herramientas prácticas para tu autoliderazgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reprogramación mental, primero tenemos que entender qué es la programación mental. Resulta que lo sepas o no, desde que eres muy pequeño en tu infancia, tú recibes una serie de información, alguna de corte verbal, o sea, cosas, palabras que te dicen papá, mamá u otras personas de tu familia. Pero también recibimos información y formación a través del ejemplo y la visualización. Tú ves que esa mamá permite maltrato de papá, tú ves que ese papá genera conductas agresivas, o ese papá es sumiso, o tienes papás que no consiguen trabajo y se quejan del dinero, o tienes unos papás emprendedores y exitosos. Sin importar cuál sea la situación que vivas, y todos los seres humanos, sobre todo en esa primera infancia de 0 a 7 años, vivimos esas experiencias visuales y ejemplarizantes como realidades. Así es. Por eso, desde que somos pequeños, incluso desde el prenatal, desde el vientre de mamá, el cerebro humano está haciendo un ejercicio de aprendizaje y programación neuronal. Nosotros empezamos a recoger información del entorno, tanto a través de la química de la sangre de mamá en el vientre, como de las palabras, emociones, sentimientos y escenas que vivimos alrededor. Todo eso que pasa afuera es, y escúchame por favor eso que es muy importante, todo eso es objetivo. ¿Qué significa? No es ni bueno ni malo. Las cosas que pasan allá afuera están sucediendo sin ningún juicio de valor. El mundo tampoco tiene juicios de valor. Las cosas pasan porque pasan y tenemos que aprender cuál es el verdadero sentido y propósito de para qué pasan. Lo que pasa es que cuando un niño está pequeño, no tiene esta lógica, no tiene este nivel de conciencia, ni siquiera tiene un neocórtex desarrollado, que es la parte del cerebro que aprende y que piensa y razona. Entonces el niño, en su modo muy reactivo, va absorbiendo como si fuese una esponjita todos esos eventos, y según su temperamento y su personalidad, pero también su alma y sus aprendizajes evolutivos que vino a cumplir este plano, el niño aprende de ese entorno y va incorporándolo a sí mismo para poder entenderlo. Cuando el niño está haciendo ese ejercicio de aprendizaje, empiezan a suceder en él cosas muy importantes. Puede ser que eso le guste tanto, que sea absolutamente leal a eso, o que le duela tanto esas cosas que vio: violencia familiar, maltrato, gritos, traumas, violaciones, algunas indiferencias. Esta mañana tuve una experiencia con una coaching que en su infancia su mamá y su nana se aliaban para dejarle de hablar por meses. Una niña de 7 años que en casa la ignoraban como castigo a sus supuestas malas conductas a esa edad. Esto era tan prolongado que esta mujer creció entendiendo que merecía el maltrato, y hoy en día en su trabajo su jefe casualmente o causalmente la ignora, no le contesta el WhatsApp, no le responde correos y solamente le llama la atención. ¿Por qué se da esto en la vida adulta de esta mujer? Porque en su vida infantil pasó y fue totalmente real esa experiencia, totalmente dolorosa. Y cuando nosotros empezamos a hacer esa alianza y ese análisis, podríamos hacernos la pregunta: ¿qué me pasó a mí en mi infancia? ¿Qué fue eso que yo viví? ¿Doloroso o no doloroso? ¿Agradable o no agradable? Que me ha hecho ser quien hoy soy. Entonces vamos a partir como de 3 grandes momentos de la reprogramación mental. El primer momento es la programación. Cuando tú eres programado
por tu entorno, por tu familia, por las personas que te rodean y las experiencias que vives en la infancia. Esa etapa de programación se da entre los 0 y los 7 años. Es una etapa en que el niño no pone filtro, no pone barrera a la información, todo entra derecho, y con el agravante de que como se está desarrollando su voluntad, el niño empieza a ser más pataletudo, más agresivo, más fuerte, más determinado, y los papás, para poder tener un control sobre ese niño, empiezan a efectuar algunos métodos disciplinarios a veces no tan efectivos, como gritos, como violencia y como juicios verbales muy fuertes. Todo eso hace que el niño empiece a interpretar la realidad. Si yo tengo voluntad, no va a estar bien. Y empecemos a hacer cierta adhesión al ego, que el ego es la personalidad que todos desarrollamos desde que somos muy pequeños para podernos desenvolver en este mundo de una forma en que no seamos rechazados de él. Esa personalidad o ese ego que el niño absorbe entra muy marcado por las programaciones interpretativas que hizo de todo lo que le pasaba. Piensa por favor en este momento, hagamos una pequeña pausa si es necesario, paras el video y vas a pensar cuáles fueron las circunstancias, contextos que viviste en esos primeros años de vida. ¿Cómo era la relación de papá y mamá? ¿Cómo eran papá, cómo eran mamá o cuidadores, abuelos, nanas, tíos o demás? ¿Qué cosas te pasaron importantes emocionalmente, tanto positivas como negativas? ¿Qué cosas recuerdas que circundaban tu vida en esa primera etapa? Ahí fuimos todos los seres humanos, tú, yo, mis hijos, todos somos programados para el resto de la vida. Se arma algo denominado guión mental, que son esas sinapsis neuronales que, fortalecidas por la reiteración, por la repetición de papá y mamá, por las veces que lo vimos, que lo escuchamos, que lo sentimos, se forman unos grandes canales entre neuronas en el cerebro humano, que ya después de los 7 simplemente confirmaremos, replicaremos, y que por allá en la adolescencia haremos una poda neuronal, es decir, aquello que dejamos de recibir lo eliminaremos, pero aquello que fue muy recurrente se fortalecerá. A lo largo de la vida vamos trabajando nuevas sinapsis, nuevos aprendizajes y creencias, pero esos que fueron aprendidos en primera infancia serán los que más poder tengan en la mente humana a lo largo del tiempo. Vamos con el segundo momento, el gran momento de la aplicabilidad de esta programación. Sin darnos cuenta, los seres humanos empezamos a hacer un ejercicio de aprendizaje de creencias. ¿Qué significa hacer un aprendizaje de creencias? Nos empezamos a creer ciertas verdades de la vida. Esas verdades de la vida, ¿en qué consisten? En que declaramos algunas situaciones como ciertas. Yo quiero que en este momento hagas una pausa y pienses. ¿Qué es aquello que tú crees que en serio está pasando o que es declarado real en tu existencia? Sobre los hombres o las mujeres. ¿Son buenos? ¿Son malos? Yo tengo una coachee que tiene un gran conflicto por ser mujer y piensa que es terrible estar embarazada, que es terrible ser mujer en el mundo empresarial. ¿Y de dónde viene? De eso que vivió en el momento 1, en su infancia. ¿Qué piensas de la sexualidad? ¿La disfrutas? ¿Es un placer? ¿La gozas o la sufres? ¿Le tienes miedo? ¿Lo ves como un deber? ¿No lo gozas? ¿Qué piensas del dinero? ¿Es fácil de adquirir? ¿Llega a ti con facilidad? ¿Te lo disfrutas? ¿Te lo gozas? ¿O no? El dinero llega con mucha dificultad, o como llega se va, no te rinde, se esfuma. ¿Qué piensas de la sociedad? ¿Que está perdida? ¿Que está muy mal? ¿Que está grave? ¿O que la sociedad tiene muchas cosas buenas también? Piensa eso sobre los hijos, el matrimonio, las relaciones, cada género, sobre el trabajo y sobre los aspectos de la vida que tú quieras. Ese segundo momento es cuando el ser humano, a partir de los aprendizajes que tú, empieza a hacer declaraciones potentes de creencias en su vida. ¿Qué creo hoy sobre la vida? Y de eso que creo, ¿cómo lo vuelvo verdad en mi día a día? Es decir, una mujer que crea que los hombres son malos y que todos son infieles, que todos cortados con la misma tijera, que suele ser el dicho de este tipo de mujeres, pues seguramente en su vida y desde el inconsciente elegirá hombres que se parezcan a ese patrón conductual. Infieles, no comprometidos, que abandonan, para poder confirmar que su creencia es real. Pero esto no lo hacemos conscientemente, ¿no? Y aquí viene un punto muy importante.
las creencias y la programática mental está a nivel inconsciente. Nosotros no la tenemos tan clara. Tienes que hacer un trabajo para realmente identificarla en tu cerebro. Y el tercer punto, que también me parece neurálgico en este proceso, es entender todo aquello que tiene que ver con cómo esa creencia te capacita o te limita. Hay creencias potenciales que nos ayudan a ser demasiado exitosos, demasiado felices, abundantes, pero hay creencias muy limitantes que usualmente son la mayoría de creencias que adquirimos en la infancia y nos bloquean, nos paran, no nos dejan lograr. ¿Cuáles son las creencias que hoy te están impidiendo ser lo que quieres ser como pareja? Lo que te están impidiendo ser el papá o la mamá que quieres ser. ¿Cuáles son las creencias que están alejándote del dinero, que te están alejando de tu familia, de la vida que tú deseas? Cuando nosotros analizamos esas creencias, y aquí también te invitaría a que hagas una pausa y te des una ruedita de la vida, pienses en tu salud financiera, física, en tu vida social, en tu vida de pareja, familia, en tu recreación, en tu desarrollo profesional y laboral, y empieces a declarar y a identificar qué crees de cada uno de esos aspectos que te limita y qué crees de cada uno de esos aspectos que te capacita. Este simple y práctico ejercicio te ayudará primero a despertar a la conciencia de las creencias limitantes en tu vida y segundo, te permitirá empezar a llegar al punto final de este video, que es la reprogramación mental. Esto tiene toda una técnica y se debe hacer bajo un método definido. Hay muchos métodos. Yo claramente trabajo desde el coaching y la PNL, que son dos métodos garantizados que desde el entrenamiento neuronal te permiten ver resultados, pero hay muchos métodos que sirven para este ejercicio de reprogramación. De hecho, tú mismo te reprogramas cuando escuchas música, cuando ves televisión, cuando te rodeas de X o Y personas que hablan siempre de lo mismo. Nos estamos todo el tiempo programando y reprogramando. Así que con lo que hayas identificado en el ejercicio anterior, te voy a invitar a que empieces a hacer un paralelo creando las nuevas creencias en las que te quieres enfocar. ¿Qué es eso que quieres empezar a creer, a pensar, a sentir? ¿Qué es eso en lo que quieres empezar a enfocar tu mente y tu corazón? Porque esas cosas cambiarán tu vida. Porque empezarás a sentirte diferente, a actuar diferente y sobre todo a tener unos hábitos asociados a esa creencia que cambiarán por completo el resultado que estás arrojando. No lo hagas con muchas. Puedes hacer un ejercicio inicial identificando las limitantes y otro declarando las capacitadoras, pero elige una al tiempo. Porque el cerebro al programarse debe hacer un foco. Elige una con la que vayas a empezar y vas a escribirla, a repetirla de forma recurrente y a identificar los hábitos más afines a esa conducta y los que sí te capacitarían. Solo hacer estos dos ejercicios le van a permitir a tu cerebro poder aterrizar de forma muy clara lo que está pasándote hoy en día y la causa, origen de por qué es que no logras lo que quieres. Es más, si tú quieres saber más de este tema, yo tengo el gusto de invitarte a mi curso de reprogramación mental. Te dejo aquí en el contenido y en el texto de este video toda la información para que lo adquieras. Es un ejercicio en el cual juntos aprenderemos qué hacer con esas creencias que nos mantienen anclados como si fueran cadenas y cómo romperlas para poder avanzar en la vida y no quedarte viviendo aquello para lo que fuiste programado desde la infelicidad o la carencia. Recuerda que reprogramar tu vida sí es posible. Haz estos ejercicios que te he dejado acá y te sorprenderás cómo esto solamente con pequeños pasos y así de simples empiezan automáticamente a generarte primero un despertar de conciencia y segundo los resultados que logras en tu vida desde una postura más segura, más empoderada y muchísimo más capacitadora. Feliz de que hayas visto este video, que hayas llegado hasta acá y totalmente comprometida contigo. Te invito a que vayas a mis redes sociales, al Instagram @coachluzma, o que indagues aquí muchos más contenidos que tengo para ti. Todos pensados en que te vuelvas el líder de tu vida y transformes esas realidades que hoy pueden que te tengan limitado y no te estén dejando sacar ese máximo potencial que yo estoy segura que tú tienes, porque llevo 12 años viendo vidas que se transforman y que vuelven a creer en ellas y a sacar su máximo oro siendo muy felices. Sé que tú también puedes serlo. Muchas gracias y nos vemos en un pronto capítulo.